Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa estaremos conversando con Alberto Aranguibel, comunicador, analista político. Y en la segunda parte conversaremos con Carlos Navarro, profesor universitario, dirigente sindical. Bueno, bienvenido, Alberto. Tiempo que no venías por estos lados. Gracias por la invitación. Bueno, tiempo que no venía este año. Este año, bueno, el año pasado, ¿te parece poco? Exactamente. Y muchas cosas han pasado. Bueno, nuestra etiqueta del día de hoy, dos visiones a la una. Y muchas cosas han pasado del año pasado hasta el día de hoy. Bueno, el triunfo de Trump, la asunción de Trump, la situación venezolana, pues, que tampoco es, digamos, estática, es muy movida. Sí, ¿no? Pareciera que en la medida en que transcurre el tiempo, lo que sucede, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, es la vertiginosidad del acontecimiento político. Y yo creo que eso está asociado directamente con la necesidad de vertiginosidad del medio de comunicación. Creo que está mandando mucho sobre los acontecimientos el medio. De hecho, la misma, no solo expectativa que hay con la llegada de Trump, eso que ya llaman la era Trump, sino todo lo que él significa está muy determinado por lo que fue la calificación del medio de comunicación a él durante la campaña. Tú sabes que yo recuerdo que en una entrevista que te hice, en una conversación en el viejo estudio de Vladimir a la Una, yo te pregunté sobre la semejanza, posible semejanza entre Trump y Chávez, recuerdas, ¿no? Que lo conversamos, ¿no? Y entonces mucha gente se ofendió en el sentido de que, bueno, ¿cómo vas a comparar a Chávez con Trump? Bueno, no se trata de una comparación ideológica, se trata de una comparación, digamos, de formas. ¿A qué me refiero? Bueno, Trump está llegando a tratar de cambiar reglas de juego. Igualmente lo hizo Chávez, es decir, a romper con esquemas establecidos. Y bueno, desde la perspectiva de cada quien, a lo que me refiero es lo que significa. Lo que significó, por ejemplo, para mucha gente la expectativa de, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a hacer Chávez? En aquel momento, ¿no? Guardando las distancias, ojo, o los fanáticos que se centran un poquito, me perdonan lo de lado y lado, los extremos, pero me refiero a eso. Y me disculpan por el término. Me refiero a la expectativa que hay hoy con respecto a Trump, hasta dónde es capaz de llegar. Mucha gente decía, no, eso no va a ocurrir. No, eso no va a pasar, aquí no van a disolver el Congreso, por ejemplo, en el caso de Venezuela. No, eso no va a pasar, este señor no va a construir el muro ni va a sacar a los inmigrantes. Entonces estamos viendo que se están dando momentos de ruptura, el mundo está cambiando y la llegada de Trump es una señal de... No, yo diría que la llegada de Trump es más un reajuste, un reacomodo de una distorsión muy severa que tuvo los Estados Unidos en su concepción imperialista, que fue la de tener un presidente negro que no venía de ningún estrato político histórico y que no forma parte de ninguno de los grandes ejes financieros importantes, ¿no? De dominación de las transnacionales, etcétera. Esa era la distorsión. Lo raro era tener a Obama de presidente. Cuando se llega a Trump, se está llegando a lo que se parece más a lo que sería el presidente del gran imperio que pretende ser los Estados Unidos. En todo lo que él ha dicho, en todo lo que ha hecho, lo que hay es un reajuste del imperialismo a lo que es su filosofía, su lógica y su naturaleza. La gran sorpresa que se lleva, digamos, al mundo entero es una sorpresa relativa también, porque tú te pones a ver, siempre el nombramiento, la llegada de un nuevo mandatario a esa gran potencia que es referencia para el mundo entero en un sentido o en el otro, ha despertado siempre ese mismo interés, esa expectativa. Recuerda cuando llegó Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? Que fue una cosa, incluso porque era un hombre que se consideraba que no tenía nada que ver con la política, ni tenía capacidad, ni experticia, porque era un tipo que venía del cine de Hollywood y del peor cine de Hollywood, además, unas películas malísimas que él protagonizó del western norteamericano. Y sin embargo, fíjate que Ronald Reagan fue eso, pues un presidente protoimperialista que lo que hizo fue que trajo, digamos, un poco de velocidad a lo que fue el imperio, tal como lo fue cuando Nixon, como lo fue cuando, es decir, cuando Truman, cuando fueron los presidentes verdaderamente norteamericanos con una concepción imperialista. Lo que está llegando con Trump es eso. Eso, es la expectativa tradicional de que irá a hacer este hombre con el planeta. Sin embargo, fíjate, primera vez en muchos años que yo recuerde, cuidado si desde los tiempos previos a la Guerra Fría o los tiempos incluso de la Segunda Guerra Mundial, que un presidente norteamericano busca hacer yunta con un líder ruso, por ejemplo. No, pero fíjate que ahí es parte de donde yo digo que el medio de comunicación tiene más que ver que lo que la realidad dice. Es decir, cuando tú ves lo que son las declaraciones reales, que tú le escuchas
no las que aparecen como inferencia, ¿no? Análisis. De análisis, que conclusiones que sacan los frases analistas, que se sacan a veces. De contexto. Tú ves que el hombre nunca ha dicho nada de que él es amigo de los rusos, ni nada de eso. Eso fue una estrategia muy bien pensada por el equipo de Hillary Clinton, que precisamente trataba de colocarlo como eso, como el chavista de la partida, para tratar de dividir a la sociedad entre el ogro que ellos pueden tener, a los que le pueden tener miedo en la sociedad norteamericana, producto de siglos, diríamos, de anticomunismo que se han metido en la cabeza de ellos como que es digamos, el ogro que va a acabar con la vida de los norteamericanos, que es el comunismo. Y entonces eso siempre es una jugada. A Obama también le dijeron socialista porque estaba haciendo la misma promesa que han hecho todos los candidatos y todos los presidentes cuando eran candidatos en los Estados Unidos en las últimas 6 décadas. Todos han prometido. Pero hay un hecho concreto. La conversación telefónica, la larga conversación telefónica entre Trump y Putin, y la posible alianza para enfrentar, por ejemplo, a ISIS. Está bien, pero eso no quiere decir que él es un aliado de Rusia. No, obviamente no. Es decir, es mucho más. Son dos potencias, cada una con sus intereses. Si tú revisas fuera de las estrategias de campaña de ellos, hubiéramos revisado la cercanía de Hillary Clinton con los factores terroristas y no sé cuánto y tal, hubiéramos encontrado que es mucho más pernicioso. Fíjate tú, tocando esto con Venezuela, uno nota mucha prudencia de parte de voceros del gobierno venezolano con respecto a Donald Trump. Porque es lo correcto. Están dándole como un margen de espera. Porque es lo correcto, lo otro es irresponsable. O quizás la esperanza de que una mejora en las relaciones con Rusia atenúe cualquier... Mira, la humanidad necesita, de Estados Unidos a Venezuela, la humanidad necesita, no una alianza con Rusia como que si es que te estás aliando con el Partido Comunista Central del Universo. Eso es lo que plantea precisamente en su miopía y en su manipulación maniqueísta el imperio norteamericano. En Rusia ya no hay comunismo. Exactamente, te estoy diciendo. Quizás con rasgo autoritario, pero no. Eso es lo que no, ¿autoritario de qué? Es una gente que quiere que su país le vayan bien las cosas, no es autoritario. Es un país que defiende la soberanía como la defiende Putin. Pero el candidato del Partido Comunista llegó no solo detrás de Putin, se habla de sino que represión también allá. Sacó 17% en las elecciones, mientras que Putin sacó 64%. O sea, lo más lejano que hay en Rusia es la posibilidad de alguna fuerza, alguna presencia importante del comunismo. Pero Estados Unidos lo vende como el comunismo porque es lo que ellos han sembrado en la mente de la gente como lo terrorífico que le puede llegar a la humanidad. Entonces están tratando de capitalizar eso. Es la irresponsabilidad en el manejo de la historia, de la realidad, de la vida real del planeta, para tratar de colocar precisamente esa realidad al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Esa es la distorsión grave que hay. Y frente a eso tú no puedes hacer el juego. Por eso es que las declaraciones o digamos, ¿cómo se llama? Las conversaciones o lo precavido, digamos. Ajá. Que es el gobierno venezolano y sus voceros frente a ese hecho, es lo responsable. Porque aún frente a lo del muro de México, por ejemplo. No, pero es que frente a eso sí es que no ha habido ninguna mesura. Es decir, ahí ha habido una clara posición del gobierno venezolano de que eso es una atrocidad y una barbaridad, pero eso le corresponde a México. Y si el presidente de México no dice nada y se mantiene con la boca cerrada respecto de eso es un problema gravísimo para un país latinoamericano. Pero en otros tiempos se hubiera dicho que una agresión contra América Latina. Bueno, está bien, pero o sea, ¿es un problema de los mexicanos solamente o eso es una visión de Estados Unidos hacia América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Los problemas de Latinoamérica son los problemas de todos. Y eso es un asunto que es importantísimo. Nosotros lo acabamos de discutir ahorita en las reuniones previas a la quinta cumbre de la CELAC en Santo Domingo. Estábamos en la reunión de los movimientos sociales y las fuerzas políticas progresistas del continente y del Caribe, donde se tocó ese tema precisamente. Si alguna trampa ha quedado al descubierto en este tiempo, es que lo que se ha querido vender como circunstancias particulares de cada uno de nuestros países, la situación difícil política en Brasil, que terminó con la salida de Dilma de la presidencia, la situación terrible de la represión brutal en México por los incrementos de lo que ellos han llamado el gasolinazo, los despidos masivos por cientos de miles que se están dando en Argentina y que se quedan silenciados en la prensa continental, el crecimiento del hambre y la penuria en Colombia, que es una de las cosas más terribles que está sucediendo hoy, casi similar a lo que sucedía en las hambrunas africanas, y la situación de Venezuela ha quedado al descubierto que tiene el mismo esquema, el mismo plan de tratar de generar desestabilización, pero
haciéndola aparecer como que son problemas individuales de cada nación. Y es un error. Eso es parte de lo que hoy en día tienen que tener claro los movimientos sociales progresistas en el continente, que la lucha es una sola, porque el destino en Latinoamérica, en función de su bienestar y su porvenir, es posible solamente si estamos unidos y estamos juntos. Vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta en nuestro espacio el día de hoy es Dos Visiones a la Una. Ya venimos con Alberto Aranguibel. Ya regresamos. Bueno, continuamos con Alberto Aranguibel, comunicador, analista político. Entramos en una parte buena en este programa que es grabado. Sí, señor. Que es que ahora no tenemos el poco de ese que te está escribiendo barbaridades. ¿Tú le tienes miedo a eso, chico? No, sino yo lo disfruto más bien. Porque fíjate, por ejemplo, ahorita que te comentaba que tuvimos la semana pasada en Santo Domingo, me pareció no solo cómico, me pareció doloroso, incluso hasta triste, porque me lo comentaron varios empleados del hotel donde estábamos. Ellos me decían, ¿qué pasa en Venezuela? Pero yo le digo, bueno, y tratando de explicarles los problemas que hay. No. ¿Qué pasa con los venezolanos que están aquí? Yo le decía, ¿por qué? Porque allá hay una cantidad que andan grabándolo usted con una camarita por donde usted se mueve y con el celular lo graba, pero lo maldicen y lo maldicen. Y yo digo, bueno, es que ellos son así. Eso se llaman los escuálidos, le explicaba yo a ellos. Lo que pasa es que eso no es de un solo lado, Alberto. No, chico, que anda tú chavista grabándole nada. No, pero no, ahí no. Ese mismo sentimiento está en los dos eso. bloques, está ese sentimiento. Hombre, yo creo que hay que eso habla superarlo. de un nivel. Creer que está en un solo lado o hacer creer que está en un solo lado no tiene sentido. No, perdona. Estoy hablando de un nivel de un asunto grave, porque ya no es la imbecilidad del que esté en eso, creyendo que está haciendo un trabajo. Ya yo le voy a mandar esto a fulanita Poleo, al otro tal, ya tengo la militancia cumplida. Es que es lo único que les ha quedado y es donde yo veo lo lamentable. Es decir, que no haya liderazgo en la oposición que reúna a su gente en torno a un debate sobre cuáles deben ser las mejores fórmulas para llegar al poder, cómo debe ser la fórmula que se le presente al país para que efectivamente se encuentren explicaciones sensatas a los fenómenos del bachaqueo, del acaparamiento, por qué hay que estar con los empresarios si ellos están acaparando, por qué cuando el panadero te está aumentando el pan delante de ti de manera arbitraria tú acusas a Maduro, por qué no se debate eso, sino que se está en esa imbecilidad como las que vimos a esos 4 tipos, que se trataron de colear las reuniones que tenían. Pero para, ¿por qué ustedes no arman su Congreso Internacional de la Derecha? Pero también tú ves a veces a gente de repente de la hojilla, de la hojilla no, de Surdaconducta y se meten con la camarita y van a un evento y se meten. Es una costumbre que... En la revolución hay un debate profundo, que es el que tiene movilizado al pueblo chavista. Por ejemplo, en la ¿hay calle. algún debate, ustedes han hecho algún debate sobre el tema Odebrecht, por ejemplo? El tema de la corrupción de Odebrecht en América Latina, porque esa es una de las verrugas de la integración. Lamentablemente países que promueven la integración, entonces promueven la venida de empresarios y esos empresarios vienen a mojarle la mano a mucha gente, por ejemplo. Pero esto me sorprende que tú me estés diciendo eso. ¿Te sorprende? ¿Por qué te sorprende? Y que tú me lo digas en un programa que aparece así. ¿Y por qué? ¿Por qué te sorprende? Si es un tema que hay que discutirlo. Pero hermano, la discusión fundamental que ha llevado adelante la revolución durante casi 18 años, es la de la confrontación con el modelo neoliberal capitalista, que es el que genera todas esas distorsiones. Odebrecht no es chavista, si es lo que estás tratando de decir. Yo no estoy diciendo que es chavista, yo no he dicho que es chavista. Es una empresa capitalista que recibió en Venezuela la oportunidad. Bueno, y además los que se dejaron pervertir, porque eso es lo otro. No solamente el que corrompe, sino el que... Si tú defiendes el neoliberalismo, Vladimir, estás echándole leña a tu propia gente. No es que yo defienda el neoliberalismo. Pero si lo defiendes, hermano. Yo tengo una visión distinta a la tuya. Eso no quiere decir que yo sea neoliberal. Tengo una visión distinta a la que tú tienes. Yo te puedo decir que tú eres ultraestatista. Podemos caernos a calificativo. No se trata de eso. Calificativo. Estoy hablando te digo de un que tema parece concreto, por ejemplo. Que yo te tenga que explicar en este programa no me tienes que explicar. Una de las empresas más importantes del capitalismo en Latinoamérica. Por supuesto que lo es. Hermano, ese es el problema que tiene nuestro país. Sabemos que vino a Venezuela como vino a otros países y corrompió a mucha gente. Y eso es lo que ha pasado. El capitalismo es el que hay que erradicar porque es el que tiene todas esas formas perversas que generan la corrupción en todos los países y se quieren lavar las manos. Me parece muy bueno que el Ministerio Público está investigando eso y que se investigue quién esté en esa lista que salga, por supuesto. ¿verdad? A eso me refiero. Claro. Yo no estoy diciendo gobierno que más funcionarios investigados. Es una empresa socialista, es una empresa capitalista. Entonces, este es el gobierno que más funcionarios ha investigado, destituido. El debate es un problema ético.
Claro, pero de ética. a eso te estoy respondiendo. Este gobierno, junto con el de Chávez o los de Chávez, Vamos a ver es el que culpable más en ha la cárcel adelantado por el eso. debate de en qué consiste la perversión del modelo capitalista. Entre otras, que la generación del hambre que sufren nuestros pueblos ancestralmente desde antes de que fuéramos república, todas nuestras naciones, deriva de esa perversión de cómo ejercen ellos el manejo de la economía, cómo la asumen y cómo ¿Y colocan por al qué se Estado como reprodujo una eso entidad en para la chupar? relación económica entre esa empresa y el Estado venezolano? ¿Por qué se reprodujo eso aquí? Oye, hermano, porque ¿Qué faltó? nosotros no tenemos Odebrecht. Tenemos que buscar una empresa que haga los Ajá. túneles, los puentes, las cosas, ¿verdad? Bueno. Entonces se supone que se parte del principio de la buena fe cuando estás haciendo una contratación. Ahora que ellos están en un plan de corrupción, bueno, hermano, nosotros no somos cuidadores, como no es ningún gobierno, de las empresas para que No, su pero sí junta tiene que directiva cuidar no que tus sean funcionarios no corruptos. lo hagan. Pero está Eso sí bien, tiene que pero cuidarlo. sí, ajá, y eso se ha Ajá. cuidado. Ahora, lo otro es, ahí está otro debate interesante que es que tiene que ver, fíjate tú, así como esta gente de Odebrecht aprovechó para hacer todos esos guisos en otros países. Entre muchas otras empresas capitalistas que te puedo hacer una lista. Entre muchas otras. Pero también se habla, por ejemplo, de que el aparato productivo venezolano, mientras tanto, fue golpeado, fue reduciéndose y muchas empresas venezolanas ¿Cuál han aparato? podido ¿Tú me salir. puedes decir ¿Tú aquí no crees cuál que es el aquí aparato aquí no había productivo? empresas que pudieran hacer ese trabajo de Perdóname, Odebrecht, por ejemplo? Urlar Pietri dijo en octubre Te de pregunto, 1800. no había de empresa 1900. venezolana, ingeniero, compañía que pudieran hacer eso. Arturo Urlar No había. Pietri, óyeme, Arturo Urlar Pietri dijo en octubre de 1930 exactamente la sentencia, la denuncia más grave que se ha hecho en este país contra el parasitismo empresarial que se dedicó desde que apareció por primera vez a brotar aquí en el Sumaque 1, el petróleo venezolano, al parasitismo de captar la renta petrolera para su beneficio sin estimular el parque industrial nacional. El rentismo ha sido una enfermedad nacional, eso lo sabemos. Ancestralmente. Aquí no ha habido ningún parque que destruyó la revolución. No existió. Aquí la única empresa fabricadora No han de cerrado celulares empresas la aquí en montó Venezuela. Chávez. La única fabricadora de neveras No han la cerrado montó empresas Chávez. durante estos años. Hermano, deben haber cerrado. Yo esa cuenta no la voy a, porque te podría no hablar puedes de, decir lo de anterior. muchos factores. No te podría hablar de muchos factores que están ahí. La idea, lo que te quiero decir es que no me quiero desviar de ella. Es que aquí se ha tratado con todo el esfuerzo del mundo, por generar la cultura, en primer lugar, de estimular la producción nacional a partir de la convicción de que ese es un camino que es rentable a la larga, si tú quieres, pero que es el rentable en función del desarrollo nacional y de la soberanía. Es una propuesta estrictamente chavista. La propuesta del neoliberalismo es que el libre mercado y no sé cuánto y todo aquello que es la base central, medular de la propuesta filosófica del neoliberalismo, ha conducido a que no, como es libre mercado, yo voy, importo y traigo Claro. para acá. Ahora, pero y no a la pago larga, empleados, pero no pago fíjate, fábrica, exacto, no monto a la empresa, larga no yo sé. prefiero, por ejemplo, que haya una licitación donde participen en igualdad de condiciones muchas empresas, sean nacionales o sean extranjeras, y aquel que ofrezca la mejor posibilidad Pero eso es para el país. difícil, Bueno, sí. no, Yo no. he estado de acuerdo con perdona, eso. si hay una ley de licitaciones, Sí, yo hay creo una que eso es lo ley, esa mejor. ley no se ha que violado. señalar a dedo, por ejemplo, entregarle a dedo a empresas, Bueno, pero es mejor que esa por ley, convenio hasta donde presidencial. tengo entendido, Bueno. no se viola, porque si se violara estarían tras la reja los que la violen. Hay una Bueno, Contraloría depende, y esa pero en todo Contraloría caso, a lo que me refiero, trabaja. en la práctica sabemos que no se Bueno, aplica. pero ven acá, pero fíjate, yo parto del mismo principio, estoy de acuerdo contigo en eso. Eso es lo correcto. Pero fíjate, la licitación es un concepto que surge dentro del marco de un Estado concebido con unas orientaciones, una visión de cómo deben funcionar los Estados y la sociedad. Ese se llama el Estado burgués, que todavía tenemos implantado, instaurado. Hay unos tipos que dicen que son socialistas, que están en el gobierno, pero eso no quiere decir que el Estado es socialista. Las estructuras, los mecanismos Bueno, de tú lo has dicho, administración unos y tipos que dicen que control. son socialistas, eso Bueno, tienes que exacto. explicarlo. Entonces, pero es que es la manera de hacerlo más gráfico. Es decir, hay una gente que es socialista que está en el gobierno y hay un Estado que es el Estado burgués que se trata de desmontar en la medida en que se construya el poder popular, el Estado comunal. Entonces, eso tiene un proceso de transición que es complejo, difícil, arduo, entre otras razones, porque hay que desmontar mucho de todos esos esquemas. Por ejemplo, la licitación. Cuando tú vas a licitar, suceden fenómenos terribles. Por ejemplo, vas a comprar una camioneta para el ministro o para los directivos del ministerio, porque eso es indispensable, porque tienen que moverse en carros que sean del ministerio. Si tú te compras un Volkswagen, tú entras en un desfalco, porque tú estás atentando contra los intereses, porque estás comprando un patrimonio que se va a echar a perder dentro de 2 años. Entonces tú estás haciendo un uso irresponsable de la cosa. Tú tienes que comprar la camioneta que esté en las mejores condiciones porque es un bien patrimonial que tú tienes que preservar. Así es. Entonces, si te compras la camionetota, dice, mira, ahí están los chavistas metidos en una camionetota. Yo no digo que los tipos no haya entre ellos el que se esté metiendo un billete y se esté agarrando la camioneta para él, qué sé yo. Eso puede ser. Y por ahí aparecen de vez en cuando los que están siendo denunciados y los que están siendo procesados. El tema que quiero plantear es lo difícil y lo complejo
que es el Estado. Eso es para hacer un programa quizás mucho más largo. Mucho más largo, es correcto. Pero el sentido es, estamos de acuerdo, eso es lo correcto, licitar. Pero si todas las empresas que se meten a licitar son marruñeras y hacen chanchullo y están pasando comisión y están pervirtiendo al funcionario que es Pero el que eso saca el es cheque más fácil que ocurra eso con un contrato a dedo. No, es más fácil que suceda. ¿Tú no crees? Es más fácil que suceda cuando la empresa es privada. Y ahí es donde está el debate entre el socialismo y el Lo que capitalismo. pasa es que lamentablemente la corrupción no respeta a empresas públicas o privadas. No, Es un pero, problema exactamente, ético. pero cuando la empresa privada tiene eso como lógica, es decir, la comisión es un asunto que es legal, tan legal que en Estados Unidos la industria más importante en Washington es lo que llaman el lobby. El lobby es la comisión que tiene ¿Tú no has unos oído tipos hablar que de hacen cobro el de manejo. comisiones aquí en Venezuela? Pero exactamente, eso es una distorsión ¿Y quiénes histórica la que cobran? tenemos. Eso es una distorsión histórica que viene dada con la empresa privada. Entonces, cuando tú promueves el socialismo, que tratas de derribar el capitalismo, te estás tratando de llevar por delante todas esas perversiones. Eso es lo que tiene que entender la gente. No es que estás enfrentado a un banquero porque no te cae bien, es que estás enfrentado a una concepción del manejo de la sociedad, de la vida, del desempeño económico para tratar de sacar adelante un país que desde una óptica sí se puede y desde la óptica. Como esta es una de los conversadita que capitalismos, tenemos, Alberto, y nos queda poco tiempo, te pregunto, ¿ya sacaste tu carnet de la patria? estoy por sacármelo porque yo espero que se lo saque primero el pueblo. Eso es un instrumento creado eres parte del para pueblo? el pueblo. Sí, sí, pero yo espero que se lo saque en la gente que tiene, digamos, más necesidades que yo en este momento, que tengo las mías, pero que sé que el pueblo está padeciendo muchísimas necesidades y que eso que no es para resolver una necesidad significa organización. Y es una de las cosas que demuestra que efectivamente Maduro sí está en el cargo. Es decir, está organizando al pueblo, está organizando al país para enfrentar no solo la coyuntura de esta agresión terrible desde el capitalismo, el neoliberalismo contra nuestro país para tratar de derribar mediante una guerra económica a la revolución, sino la caída del ingreso petrolero. Es decir, cuando tú estás en situación de apremio, tú tienes que organizar a la sociedad. Y esto es un extraordinario instrumento de organización, de evaluación, saber dónde están las cosas, cuáles son las necesidades reales, etcétera. Te agradezco mucho, Alberto. A ti por tu Como invitación. siempre, muy movida estas conversaciones. Disculpa el exceso No, de chico. fogosidad, pero No, pues es esa es tu naturaleza. así es. Así es, por eso es que usted viene para este programa Así porque es. aburrido no es el programa contigo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya venimos con Carlos Navarro, dirigente sindical venezolano y además profesor universitario también. Ya venimos.